¿qué tal? Estamos de nuevo por aquí un mes más para contarles y hacerles un pequeño resumen del el café tertulia de En Familia Sí, que hacemos Judith Ruiz Olivares y yo todos los meses. En septiembre arrancamos de vuelta. Les cuento que estuvimos hablando de adopción y escuela, ¿vale? Un tema muy importante porque en septiembre, para los que viven aquí en España, en septiembre es cuando empiezan las clases. Aquí el año lectivo es de septiembre a junio, las clases. Así que por eso es que se toman vacaciones en julio y agosto, que son las vacaciones de verano. Vale, pues hablamos de adopción y escuela. Lo primero que nos explicó Judith fue el funcionamiento del cerebro cuando estamos en alerta, ¿vale? Porque hay muchas personas adoptadas que viven continuamente en alerta. ¿Cómo funciona el cerebro cuando está en alerta? ¿Para qué? Para que seamos conscientes de cómo está el cerebro y así se pueda entender mejor por qué hay veces que a determinadas tareas, a determinadas relaciones sociales que se hacen dentro del colegio, a nosotros nos cuesta o no podemos o nos lleva más tiempo que a otros compañeritos hacer determinadas tareas o tener determinadas relaciones, sobre todo con los compañeros, ¿no? Y también a veces nos es más fácil relacionarnos con las personas adultas que con las personas de nuestra misma edad. Entonces, hay que entender por qué pasan estas cosas y cómo funciona nuestro cerebro, y para eso nos ayuda nuestra querida Judith. Hablamos de la importancia de generar espacios para que las familias se desahoguen y cuenten qué les dicen los profesores sin información sobre adopción, que hablan de sus hijos, que hablan de cómo crían a sus hijos, que opinan sin saber y desde el desconocimiento. Es muy importante, explicábamos junto a Judith, que los papás y las mamás tengan un espacio donde poder contar estas situaciones, donde poder compartir con otras familias estas situaciones que tienen en casa, porque ellos se están formando, sobre todo los que participan siempre en los café tertulia, son personas y familias adoptivas que se trabajan a sí mismos o que están en el camino del trabajo personal o que ya están haciendo un trabajo personal arduo, aunque lo hayan empezado después que hayan llegado sus hijos a casa. Hay otras familias que son futuras familias adoptivas y empiezan con este trabajo personal, con estas formaciones antes de que lleguen sus hijos. Cada vez son más las familias, futuras familias adoptivas, que se preparan antes, y eso está muy bien y es gracias también a la labor que hacen las familias adoptivas actualmente, que han empezado cuando ya han tenido a sus hijos en casa o que han empezado cuando han empezado los problemas en casa. Y es muy importante tener espacios para compartir, para sentirse acompañado, para poder desahogarse, ¿vale? Entonces, esto se los quería comentar. Y me pareció muy importante también que lo comentemos en los café tertulia, para que también se lo vayan comentando a otras personas. Vale, entrando ya en el tema, nos explicó Judith cómo las personas adoptadas a veces necesitamos herramientas para estudiar fuera de lo tradicional, ¿vale? En la Asociación En Familia Sí, van por la línea de la crianza conectiva, porque han visto que la crianza conectiva es una de las mejores crianzas para relacionarse las familias con las personas adoptadas, porque en la crianza conectiva, aunque es muy parecida a la crianza respetuosa y a la crianza positiva, en la crianza conectiva lo que prevalece es la conexión con la familia y la familia con la persona adoptada. Es más importante la conexión que las notas del colegio. En este caso es más importante la conexión que tener razón a cómo tienen que estudiar los niños, las niñas y los adolescentes. Y entonces aquí hablamos y comentamos cómo estudiábamos, ¿no? Antes las familias
los profes nos hacían, y las mamás nos hacían estudiar sentaditos, en silencio, que haya silencio en la casa, bien sentados, la mesa bien arreglada, que no esté nada desordenado, ¿no? Que no nos estemos levantando y sentando continuamente. Bueno, hoy todo eso no es necesario, por eso es más importante conectar que tener razón. Y hay personas adoptadas, por ejemplo, que nos gusta estudiar con música, hay otras personas adoptadas que les gusta leer caminando, yendo y viniendo y repitiendo las frases para que se les pueda quedar en la cabeza, aunque sea para una lección. No, no es importante el que estudie tu hijo o tu hija como vos estudiaste, analizando con sus propias palabras. Si hay un tema que le cuesta muchísimo y tiene que repetirlo como un loro para poder sacarlo adelante, pues que lo repita como un loro. No hace falta tener razón, no hace falta que todo lo tenga que entender, no hace falta que todo lo tenga que razonar cuando hay temas que nos pueden gustar más y nos puede hacer mucho más fácil el razonarlo y no tengamos que repetirlo como un loro porque es algún tema que a nosotros nos apasiona, a cuando es un tema que no nos apasiona y que tenemos que sacarlo adelante sí o sí porque es lo que corresponde para poder seguir en el colegio y seguir con el funcionamiento de lo que nos piden en el colegio. Entonces, cómo es necesario que las familias adoptivas, los padres, las madres, adquieran estas nuevas herramientas. Ahí hubo varias familias que comentaron cómo han hecho. Después también nos puso un video en el que tenían que contar los pases que se hacían con una pelota varias personas y en el medio del video les aparecía un gorila que se cruzaba por todas esas personas y hubo varias familias que no vieron al gorila. Entonces ahí entre ambas les explicamos ¿qué significan esos gorilas para nosotras, las personas adoptadas? Por ejemplo, yo les expliqué que hay veces que llegamos al colegio súper bien, súper felices, pero que, no sé, a mitad del día, cuando nos vamos al recreo, resulta que en el recreo se ponen a hablar de las mamás o de los papás o de algo que le pasó a algún compañerito con su mamá, con su papá. Y eso nos hace pensar a nosotros, en nuestra familia, a nosotras las personas adoptadas, en nuestras familias biológicas, por ejemplo. Nos puede hacer pensar en nuestra madre biológica. Y si en casa no tenemos un espacio donde poder expresar estos pensamientos, son pensamientos que quedan dando vuelta todo el día, todo el día, todo el día, y ese es nuestro gorila, ¿vale? Ese es nuestro gorila en clase, donde ¿qué pasa? Después volvemos a la clase y ¿a quién le prestamos atención? ¿A la maestra o al gorila que se nos activó en ese momento por algo y estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza a eso? Y claro, prestar atención a la clase ya se hace mucho más complicado. Así como hay papás y mamás que no han podido ver al gorila, hay muchas personas adoptadas que no podemos ver al profesor, a la profesora, porque quien nos llama la atención más es ese gorila, ¿no? Es la mochila que llevamos con nosotros. A veces que nos pesa más de lo que esperábamos. Vale, también salieron temas como las habilidades que tenemos las personas adoptadas, como el perfeccionismo, ¿vale? El perfeccionismo y los adoptados, que hay gente que como el perfeccionismo es algo que se ve bien, pues además lo fomentan, pero a nosotras, a las personas adoptadas, ese perfeccionismo nos genera ansiedad, nos genera un malestar, nos genera el sentirnos siempre que no es suficiente lo que estamos haciendo y que siempre nos estamos sintiendo como de menos. Entonces, al final el perfeccionismo termina siendo un problema para nosotros. Y socialmente es muy difícil explicar esto porque es algo que se ve bien. Y entonces como se ve bien, se fomenta.
También estuvimos hablando de las escuelas en línea, de las escuelas online, de los homeschool y qué experiencia creen que pueden llegar a tener las personas adoptadas con un homeschool, por ejemplo, haciendo homeschool. Y también estuvieron varias familias comentando qué les parecía, si conocían a otras familias que lo estén haciendo, aunque no sean familias adoptivas, las experiencias, los pensamientos, las dudas que tenían, y ahí compartimos todos un poco nuestro sentir con respecto a este tema y lo que conocíamos de este tema también. También estuvimos hablando qué pasa cuando se llega al bachiller, qué pasa después del bachiller. Lástima que para eso ya era la última hora, la última media hora, y nos quedó súper poquito tiempo para hablar de eso, y nos quedamos con muchas ganas, Judith y yo, de poder preparar otra tertulia hablando de después del bachiller o cuando llegamos al bachiller, porque ahí volvemos al tema de los profesores que no tienen formación con respecto a el tema de las personas adoptadas. Así que bueno, este es un pequeño resumen, ¿vale? Para que ustedes puedan saber de lo que vamos hablando, y también para las familias que no pudieron conectarse al Café Tertulia, que me dijeron, Flavia, no me puedo conectar, pero espero tu resumen, así que aquí está el resumen del sábado, Café Tertulia de septiembre. Tuvimos también tertulia de La Voz de los Adoptados. En este caso, la moderadora este mes fue mi compañera Alba. Alba es vocal de la Junta Directiva de La Voz de los Adoptados y también es nuestra tesorera y también es nuestra diseñadora, que este año, con mucho orgullo les cuento, es la diseñadora de nuestro calendario que hacemos todos los años junto con AFAIC, la Asociación de Familias Adoptivas de Islas Canarias. Es un trabajo que hacemos en conjunto, que pueden ver por aquí atrás. Este es el calendario de este año, el 2023. Y ya este mes ponemos en el horno el calendario del 2024, que para el mes que viene ya va a estar saliendo del horno, y en cuanto salga se los estaré mostrando, y pueden pedirlo a través de las redes sociales de La Voz de los Adoptados, ¿vale? Les cuento que este mes de septiembre, la tertulia de La Voz de los Adoptados, estuvimos hablando de terapias en adopción y acogimiento, ¿vale? Tuvimos a 3 personas adoptadas que nos estuvieron contando a qué se dedicaban y por qué se dedicaban a este tema. Estuvo Ana Badía. Ana Badía es socia fundadora y fue la primera presidente de La Voz de los Adoptados. Es psicóloga, la pueden encontrar en redes sociales, tiene su gabinete que se llama Ana Badía Psicología, la pueden encontrar en Instagram, la pueden encontrar en Facebook y creo, si no me equivoco, también tiene página web. Pueden encontrar, pueden solicitar enlaces y demás en las redes sociales de La Voz de los Adoptados, y les hacemos llegar si necesitan número de teléfono del gabinete, correo electrónico de Ana, como de las otras chicas también que estuvieron colaborando, que fueron ponentes de la tertulia de La Voz de los Adoptados. Ana Badía nos estuvo contando de lo que hace ella, en lo que ella se centra en los diferentes tipos de hipnosis. A ella le gusta mucho trabajar con hipnosis, explicó los mitos que hay de la hipnosis, cómo actualmente se ha modernizado la terapia con hipnosis, y ha sido muy enriquecedor. También habló del MDR, qué significa, también explicó y mostró imágenes del cerebro para que sepamos y sepan las familias cómo funciona el cerebro en las terapias, cómo llega el cerebro y cómo es necesario que vaya funcionando poco a poco, vayamos evolucionando, ¿no? Avanzando y reparando, cómo podemos ir reparando, dónde es que se repara el cerebro cuando hacemos terapia. Y fue muy muy interesante. Estuvo Karma Tuset,
que Karma también es adoptada, es socia de La Voz de los Adoptados, estuvo hablando de Gestalt, estuvo hablando de constelaciones. Ella lo que más le gusta hacer y en lo que más se dedica dentro de su gabinete es en las constelaciones. También hace diferentes tipos de terapias, terapias grupales, terapias personalizadas para personas adoptadas, terapias grupales con diferentes grupos de personas adoptadas. Y también nos contó que aunque no es especializado en adopción, pero ofrece un servicio de terapia para personas con bajos recursos, que es muy interesante también tenerlo en cuenta, aunque en este tipo de terapia no hay alguien especializado en adopción, pero no deja de ser una persona especializada en trauma y dentro de su gabinete. Así que si quieren también los datos de contacto de Karma to Set, pueden pedírnoslo por privado en el Instagram de La Voz de los Adoptados, en la página web también tienen nuestro correo electrónico y les podemos hacer llegar, por supuesto, con todas las ganas del mundo, los contactos de estas chicas. Y también estaba Catalina. De Catalina no voy a decir el apellido porque no lo sé nombrar y para decirlo mal prefiero no decirlo. A mí este perfeccionismo me impide probar decir el apellido de Catalina. No lo voy a decir, ¿vale? Porque no me lo sé. Perdón, Catalina, pero prefiero decir bien tu nombre y no liarla con el apellido. Catalina es reconciliadora en las constelaciones, es mentora de reconciliación personal, ¿vale? Además, hemos visto también cómo colabora con diferentes tipos de espacios, como por ejemplo en yoga, y es muy interesante. Ha hecho aportaciones también para los calendarios y creo que fue, sí, creo que fue en este calendario que pueden ver en AFAIC, en el canal de YouTube, que Catalina grabó ahí un video con una meditación especial para las personas adoptadas. Estuvo muy interesante esa aportación de Catalina con el calendario y además nos estuvo contando, nos estuvo explicando cómo fue que llegó a esto, cómo es que ahora se dedica a esto. Y eso también lo hicieron Ana, también lo hizo Karma. Nos explicaron, una de las preguntas que le hizo Alba a las ponentes fue qué motivación tuvieron para dedicarse a esta profesión. Y fue súper enriquecedor porque, claro, ahí tuvieron que contar también un poquito de su vida personal y por eso es que las tertulias de La Voz de los Adoptados no se graban, para que puedan contar tranquilamente, relajarse, sin miedo a que algo que digan en ese momento después pueda hacer daño a algún familiar, a alguna persona específica dentro de su familia. Y pueden relajarse, hablar perfectamente y contarnos. Y eso fue lo que hicieron, nos contaron, por supuesto yo no se los voy a contar, porque es algo privado que ha quedado en esa charla y que ya está, ya si no la viste, pues no te lo puedo contar. Pero bueno, que es muy interesante. Con esto que les quiero decir, que no se pueden perder las tertulias de La Voz de los Adoptados, porque se cuentan ahí temas muy interesantes, tocamos sentires muy importantes que podemos compartir y que queremos compartir en ese momento, pero que no queremos que se queden grabados para siempre. Así que bueno, hasta aquí mi resumen de las tertulias del mes de septiembre. Espero que les haya gustado este pequeño resumen que hice y les esperamos para las tertulias del mes de octubre, que serán el día 28, si no me equivoco, otra vez las dos en el mismo día tengo, así que por la mañana café tertulia con En Familia Así, el sábado 28, y por la tarde tertulia de La Voz de los Adoptados, donde estaremos hablando en La Voz de los Adoptados el tema de la búsqueda de orígenes a través del ADN, a través de la prueba del ADN. Y en el café tertulia se me olvidó. Se me olvidó qué tema vamos a tocar con Judith. Pero bueno, se los dejaré por la descripción
¿vale? Porque ya quería hacer este videíto, no quiero dejar de subirlo por la falta de esta información, pero espero me sepan disculpar y poder dejarles en la descripción el próximo tema que tocaremos en el Café Tertulia de En Familia. Sí, les mando un abrazo muy grande. Espero que me sigan apoyando, les agradezco enormemente. Cada vez voy teniendo más seguidores, creo que ya he llegado a los 30 seguidores y empecé sin nada, así que para mí 30 seguidores ya es un montón y se los súper agradezco. Si estás viendo los videos y no te has suscrito al canal, te pido porfa que te suscribas, que le des a la campanita y así ya ves que no subo tampoco videos todas las semanas, no te voy a estar enloqueciendo de subir videos todas las semanas o todos los días, tampoco me da todavía tanto tiempo para hacer eso. Ojalá tuviera más tiempo para subir más información y más videos, pero por ahora no lo tengo. También tengo que dedicarle tiempo al trabajo. Como ya saben también los que me conocen, soy esteticien. Así que bueno, les mando muchos besos, muchas gracias y nos vemos en el próximo resumen que les voy a hacer un resumen que estuve en el Congreso Gallego de Adopción y Acogimiento en Pontevedra. Así que vean el próximo video. ¡Adiós!